No sé cuántos políticos, jueces, abogados, médicos, psicólogos o incluso periodistas me estarán escuchando. Sean todos bien recibidos, por supuesto. Profesiones todas muy loables y necesarias para nuestro bienestar social y mental. Sin embargo, han contribuido en gran medida, junto con otras y otros supuestos bienhablantes de prestigio social, a desprestigiar el idioma y confundir, pongamos por caso, a mi padre, haciéndole creer que escribir bien es justo lo contrario, es decir, escribir mal. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propina. Podrás hacer un comentario destacado. O ayúdame y benefíciate siendo un super tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder a tus comentarios. Sé tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad y para siempre. O sé tallerícola preguntón y realízame una consulta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soy tallerícola y elige suscripción. Parece obvio que todos con mejor o peor fortuna compartimos el don de la lengua. Vamos, que todos hablamos. Escribir no es más que la transcripción gráfica de los sonidos que emiten las cuerdas vocales. Por lo tanto, no pareciera que fuera tan complicado. Simplemente se trata de poner una palabra detrás de otra, como dijera Stephen King. Debe ser esa la razón por la que me he encontrado con mucha gente que está convencida de que es más sencillo escribir que tocar un instrumento musical. Y lo es, en definitiva. No se trata más que de eso, de poner una palabra detrás de otra. Pero si de lo que hablamos es de escritura creativa, de generar historias que resulten atractivas a alguien con esas palabras, la cosa se pone algo más compleja. Quizá precisamente por eso, porque el lenguaje lo compartimos todos y por lo tanto nos resulta tópico, vulgar o común. Lo primero que debemos aprender es a retomar ese lenguaje con el que llevamos atándonos los cordones desde que teníamos 2 años y darnos cuenta de que las asociaciones entre las palabras y la realidad solo es una convención que se da por supuesta, pero que nosotros podemos jugar con ella. Para empezar, dejémonos de teorías y vamos con algunos consejos prácticos. Escribir tiene mucho que ver con utilizar correctamente y de manera precisa los verbos y los sustantivos. No se trata de que te hagas el culto, sino de que seas preciso. Y la cantidad de verbos y sustantivos débiles que utilizamos en el lenguaje común no parece que contribuyan a ello. Así que intenta evitarlos. Te pongo algunos ejemplos. Verbos decir, hacer, poner, tener. En lugar de decir se hace el amor, se hace la comida, se hace una casa, mejor di se ama o se folla, ¿por qué no? Se cocina, se construye. Sé más preciso. Sustantivos. Aspecto, cosa, elemento, hecho, información, problema, tema, dicen. Tengo una cosa que me causa un problema, aunque tampoco te puedo dar mucha más información sobre el tema. Si alguien sabe de qué estamos hablando, que levante la mano. ¿Y qué pasa con los adjetivos y los adverbios? Por supuesto, los adjetivos y adverbios también son parte de nuestra prosa, pero cuidado, desconfía de la prosa excesivamente adjetivada y o con demasiados adverbios. Los adjetivos y adverbios, como sabes, completan o modifican la función del sustantivo y el verbo. Si los estás utilizando en exceso, quizás sea porque no has sido lo bastante preciso. Y evita los adverbios acabados en mente. Son como polvorones que se empalagan en el cogote de Navidad y ya no hay quien te quite el sabor. Por cierto, el uso del gerundio tampoco contribuye, ralentiza mucho la prosa. El prestigio desprestigia y así, bajo su punto de vista de políticos, jueces, abogados, médicos, psicólogos o incluso periodistas, una frase tan barroca como el imputado negó su implicación habiendo contribuido a aclarar su inocencia es apenas una muestra de una escritura muy elaborada. En vez de el imputado negó su implicación en el caso y contribuyó a aclarar su inocencia. Nos han vendido que escribir bien es lo que no entendemos y que el uso correcto del lenguaje es propio de las élites, pero les puedo asegurar que Juan subió al autobús que le llevó al distrito centro y no que Juan subió al autobús el cual le llevó al distrito centro.
O que el balneario donde fuimos de vacaciones y no el balneario al cual pensábamos ir son opciones infinitamente mejores. Ya que estoy, te daré algunos consejos para redactar no solo un texto creativo o de ficción, sino un simple correo electrónico. Pero antes, suscríbete. Recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. Listo, vámonos. Utiliza siempre que sea posible frases cortas. Modérate con los incisos. Ordena las ideas y la información de manera lógica. Evita las oraciones en pasiva. Ya sé que las estudiaste de pequeño, pero es una fórmula gramatical muy rebuscada y más dentro de un texto literario. En otras palabras, procura empezar por el sujeto. Y si respetas el orden sujeto, verbo y predicado, te asegurarás una estructura clara y precisa, efectiva. Vigila el uso de adverbios, sobre todo los acabados en mente. Evita los gerundios, sobre todo los gerundios de posteridad. Evita las frases en negativo. Desconocía que este edificio no tenía salida de emergencia. Mejor di, creía que el edificio tenía salidas de emergencia. No finjas el vocabulario que no posees. Confía en ti. Tu vocabulario es más que suficiente para construir una buena historia. Si no me crees, te pongo este ejemplo. Claro que es bueno que adquieras más vocabulario, pero ya sabes cómo se hace esto. Leyendo, leer. Y si no te gusta leer, ¿qué haces aquí? La realidad es que tampoco te gusta escribir. Solo deseas eso que Marcé llamaba mundo literario. Pero como ahí no te puedo ayudar, ni yo ni ninguno de mis cursos, ahí lo voy a dejar. En fin, como te decía, si intentas fingir un vocabulario que no tienes, sonarás impostado. Así que olvida el botón derecho del ratón en Word para buscar un vocabulario culto. Además, si tus lectores descubren que cuando escribiste que el cadáver de uno de tus personajes parecía oxiso y simplemente querías decir que había muerto violentamente, se sentirá decepcionado y te tomará por pedante en el mejor de los casos. Ahora escucha este texto y dime si no podías haberlo escrito tú mismo con tu vocabulario. Empezaré por el día en que salí de Pensy, que es un colegio que hay en Hagerstown, Pensilvania. ¿Habrán oído hablar de él? En todo caso, seguro que han visto la propaganda. Se anuncia en miles de revistas, siempre con un tío de muy buena facha, montado en un caballo y saltando una valla. Como si en Pensy no se hiciera otra cosa que jugar todo el santo día al polo. Por mi parte, en todo el tiempo que estuve allí, no vi un caballo ni por casualidad. Debajo de la foto del tío montado siempre dice lo mismo. Desde 1888 modelamos muchachos transformándolos en hombres espléndidos y de mente clara. Tontadas. En Pensy se moldea tan poco como en cualquier otro colegio. Y allí no había un solo tío ni espléndido ni de mente clara. Bueno, sí, quizá dos. Eso como mucho. Y probablemente ya eran así de nacimiento. Pero como les iba diciendo, era el sábado del partido de fútbol contra Saxon Hall. A ese partido se le tenía en Pensy por una cosa muy seria. Era el último del año y había que suicidarse o poco menos si no ganaba el equipo del colegio. Se trata de un fragmento de El guardián entre el centeno de Salinger, un clásico norteamericano. Ahora respóndeme. Si de vocabulario hablamos, ¿hay en este texto alguna palabra que no conozcas y no pudieras haber pensado tú mismo? No, ¿verdad? Vamos a soltarnos un poco. Te propongo que hagas este ejercicio. ¿Conoces a Gianni Rodari? Si no, te lo recomiendo. Es un gran escritor y teórico de la escritura creativa, especialista en literatura infantil y juvenil. Él habló de el binomio fantástico. En resumen, su teoría asegura que dos palabras que tienen una cierta conexión nunca dispararán nuestra imaginación. Sin embargo, dos palabras que a priori no tienen ninguna relación entre ellas nos forzarán a chocar las bolas de nuestra imaginación. Te propongo lo siguiente. Coge lápiz y libreta y escribe sin pensar los primeros sustantivos que te vengan a la mente. He dicho sin pensar. ¿Ya los tienes? Pues ahora elige el primero y el tercero. ¿Tienen relación? Pues entonces elige el primero y el quinto. ¿Siguen teniendo relación? Ya sabes, cambia. Si todos poseen alguna relación, que no creo, abre un libro al azar y coge el primer sustantivo del primer capítulo y el primero del segundo capítulo. Y ala, ahora a escribir. A partir de las ideas extraídas al asociar esos dos sustantivos que parecían no tener un vínculo, escribe una historia con todos sus avíos. Asegúrate de que tenga un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Al terminar tu ejercicio,
busca el apartado Ejercicios de escritura en la página de inicio de mi web y reserva una clase conmigo para evaluar tu práctica. Suscríbete, deja un me gusta y comparte este contenido. Sigue mi podcast a través de Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente a través de mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete a mi boletín para recibir noticias, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Tienes dudas y preocupaciones en torno al uso del lenguaje y el vocabulario? Déjame un comentario, los leo y respondo todos. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.